Señor Letrado. Con la venia de la sala. Buenos días, agente. Vamos a ver. Varias preguntas. La primera. ¿Usted participó en la diligencia de exposición Perdón, ¿la defensa de quién? Discúlpeme, soy Juan Gonzalo Espina. Es la defensa del señor Francisco Valenzuela y Antonio Rigo. Bien. Para tener un orden cronológico, voy a comenzar con el tomo 22, folio... ¿Se ha apagado? Bienvenido al sistema de videoconferencias del Ministerio de Justicia. Hola, perdón, se había ido la imagen. ¿Me oye? Sí, le oigo alto y claro. ¿Hola? Perdón, se había ido la imagen y estaba intentando ponerme en contacto con el técnico. Digo, a ver si había algún problema. Venga, pregunte, por favor, porque no he escuchado lo que me quería decir. Mire, le voy a preguntar por la diligencia de exposición de hechos en la que usted participa como cabo primero. Tomo 22, folio 7689, para ayudarle con la memoria, es donde ustedes recogen los hechos que atribuyen al señor Valenzuela, al señor Yugueros, al señor Valencia, al señor Rigo y al señor Vallecillo. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? Sí. Vale. Pues mire, bien, en relación a esta diligencia de hechos, la primera pregunta que le formulo, ¿es este el atestado principal que ustedes elaboran sobre los hechos que atribuyen punibles al señor Valenzuela? ¿Atestado principal? Sí, supongo que sí, sí. Bien, ¿es necesario que se le exhiba o sabe de lo que le estoy hablando? Porque para... Sí. Vamos, lo que sucede a raíz de su detención, ¿no? El documento que se presenta. Sí, El atestado. Bien, la misma pregunta para el señor Rigo. Entiendo que ustedes aquí recogen los elementos principales que llevan a la detención. Claro, sí, más o menos los indicios que obraban. Bien. Mire, de esos 10 folios que recoge ese atestado, ¿en alguno de ellos aparece alguna mención a un Bentley Continental? No lo recuerdo. Bien. En el detalle de hechos, ¿en alguno de esos hechos recogen ustedes algo sobre la participación del señor Valenzuela con un Bentley Continental? Yo sé ya sé al asunto que se refiere. No recuerdo ahora mismo que se hiciera constar en el atestado que él tuviera implicación, si bien que hubo indicios a lo largo de la investigación de contactos entre Rolando Torres Badilla y Francisco Valenzuela, pero que creo que no incriminaban a su defendido en relación al Bentley Continental. O sea, sí que se investigó esa posible relación, pero ahora no puedo precisar si acabamos deduciendo que él tuvo la participación. Se trataba de un vehículo que había sido intervenido por el GIA de tráfico y que supuestamente pertenecía a Franjau, pero bueno, no era de él, estaba como titular otra persona y luego quisieron maniobrar un poco para recuperar el vehículo, pero de manera falsaria, por decirlo de alguna manera. Esos eran los indicios, ¿eh? Al haber estado... Pero creo que su defendido creo que al final no está incluido en eso. Efectivamente, no está incluido en este atestado, nada referente al Bentley Continental. Quería yo preguntarle, ¿tiene usted constancia si el señor Valenzuela volvió a ser detenido posteriormente a esta detención que ustedes practican? No, a mí no me consta, no Para... sé el motivo por qué lo volverían a detener, no lo recuerdo, que yo por mi parte, ninguna constancia. Para afinar la pregunta, ¿le consta a usted si en algún momento el señor Valenzuela, a lo largo de toda esta instrucción, ha declarado en calidad de investigado por la participación de los hechos referidos al Bentley Continental? Yo no he participado en esa instrucción, ¿eh? Bien. Mire, para ir cerrando el apartado del Bentley Continental, ¿no es más cierto que se abrieron unas diligencias previas en el juzgado de instrucción número 2 de Palma de Mallorca bajo el número de procedimiento
154212 y que constan en el tomo 43, folio 14.340 y siguientes. Sí, 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 está, sí. ¿Y tiene usted conocimiento que no es sino hasta el 1 de julio de 2014, hasta cuando el juzgado de instrucción número 2 de Palma se inhibe al Central 6, que lleva las presentes diligencias de las que estamos declarando, tomándole declaración? Sí, sí. Por eso, para terminar, la última pregunta. ¿Tiene usted conocimiento si después del año 2014, cuando se acumulan las diligencias previas en donde consta la supuesta falsedad de una documentación de un Bentley Continental, el señor Valenzuela ha declarado al respecto sobre estos hechos? Yo ya le he dicho antes, es que yo recuerde, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Yo no he participado luego en esa imputación. Bueno, en esa investigación hacia el señor Valenzuela directo, pero puedo estar equivocado, a lo mejor no lo recuerdo. Si es así, dígamelo y le diré que sí, que está mi tip ahí, pero yo no le he tomado declaración a él por ese tema, creo. Vamos. Gracias. Voy a seguir interrogando, en este caso, sobre la omisión del deber de perseguir delitos que ustedes recogen en el folio 2 del atestado del que he hecho mención anteriormente, del tomo 22, folio 7690. Mire, en concreto voy a hacerle una pregunta sobre la conocida como Operación Palets. ¿Recuerda usted lo que ustedes denominaron como Operación Palets? Sí, sí, sí. Pregunta clara. ¿La Operación Palets era una operación que existía o que era irreal? A ver, al final, sí, finalizando la investigación relativa a este entramado de personajes de personas que parecían concertarse para traer unos palés con mucho dinero hacia Europa, obtuvimos una documentación que constatamos no se correspondía con documentación verdadera y que sirviese para realizar esa operación. Dedujimos que, por tanto, podría tratarse de una estafa, y había un documento concreto en el que figuraban unos números de referencia de cargo de la empresa, creo que era Air Berlin, que supuestamente hacían alusión a la posible documento de acompañamiento de carga que habría en donde estaban depositados esos palés y que no se correspondían con números reales. Bueno, pues la conclusión era que esa documentación no era verdadera. La existencia o preexistencia del dinero, creo que luego, posterior a eso, creo que CNP hizo una gestión a nivel de cooperación internacional para constatar que las aduanas turcas no tenían constancia de eso. Eso ya fue muy posterior, pero eso lo hizo CNP. Vale, bien, no sé si... sí, para avanzar. bueno. Entonces, dígame. O sea, claro, entonces eso nos llevó a inferir que, como usted ha dicho, que no era muy real, pero bueno. Esos son los datos que tengo, que ¿ustedes recuerdo. tenían conocimiento, para concretar, tenían ustedes conocimiento o no tenían ustedes conocimiento que esta operación de dinero, por lo tanto, era falsa? Como le he explicado, teníamos conocimiento de los documentos que nos han llegado o que nos llegaron en ese momento, ya bastante avanzada, bastante alargada. Esos documentos podían corresponderse sí o no con algo real. Evidentemente los documentos nosotros vimos que no se correspondían, pero faltó la corroboración por parte de esa colaboración internacional con las autoridades turcas, que creo que eso lo hizo policía. También llevó un tiempo. Bien. O sea, que casi se alargó bastante eso. ¿No es más cierto? ¿Usted recuerda la declaración o la manifestación del detenido Michael Fritz, que consta en el tomo 20, folio 7106? Recuerdo algunas cosas de la declaración, sí. De 2013. Se hizo muy larga, por cierto. Fue muy larga la declaración. Sí, está aquí su tip, ¿no? El 2232.5U.
Sí, sí, digo que la recuerdo porque aunque leída sea más rápido, practicarla fue muy largo. Agente, ¿no es Sí, más yo sí que cierto recuerdo. que en el folio 8 de la declaración del señor Fritz, mire, en el segundo párrafo se le recoge al literal que la operación de los 500 millones de euros no era una operación que era cierta? Mm, Dice literalmente que no era cierta. Es que, ¿sabe qué pasa? Veo difuminado el texto, se ve borroso. O sea, no es Entonces más cierto no puedo leerla. que el señor Fritz, el 24 de julio del año 2013, Claro. ya les reconoce que esta operación era falsa? No tengo constancia de ello. Yo personalmente no. De lo de la declaración de él, en sede policial, sí que recuerdo que se habló de ese tema, pero no en qué términos. No recuerdo exactamente que la frase que proferiría o sea, los términos en los que declaró Michael Fritz. Sé que se habló de ese tema, se le interpeló por ese tema. Bien, cuando usted me ha dicho que posteriormente se dieron cuenta que la operación no era real, posteriormente, ¿como cuándo en el tiempo? ¿Antes de la detención o después de la detención del señor Valenzuela? No, antes. Ah, o sea, antes de detener al señor Valenzuela, ¿sabían ustedes ya que el dinero de entre Turquía y Suiza no existía? Sí, antes, un poco antes, sí. Y aún así le atribuyen un hecho delictivo. Disculpe, señora Vale, presidenta. Sí, señor fiscal. Disculpe, es que la calificación jurídica, los hechos y la orden de detención es de la Fiscalía, no es de la Guardia Civil. Por tanto, la calificación jurídica no es de la Guardia Civil y mucho Y la menos orden. de este señor. Sí. Consta el escrito de la Fiscalía de 22 de julio que ordena a la Guardia Civil detener al señor Valenzuela. Perdone. Bien, señor letrado. Con la Téngalo venia del pre- tribunal. téngalo Reformulo. presente. Mire, usted, salvo error mío, y es que a estas horas no veo muy bien, ¿usted tiene el tip 22325U? Sí. Sí. Mire, en el folio 2 de la diligencia de exposición de motivos, salvo que mi español no esté muy correcto, usted escribió este atestado, ¿no? Entiendo. Bueno, colaboré en ello, evidentemente, por eso soy el secretario, ¿no? Mire, voy a leer al literal. Omisión del deber de perseguir delitos. Usted, ¿por qué pone, explíqueme, ¿por qué pone este enunciado? Le explico. Bueno, hay varias cosas. O sea, primero, los indicios que teníamos del inicio de su defendido en esta causa, para empezar, y para mí, de lo que yo recuerdo, indicaba que había empezado a realizar actos preparatorios que ya se podían constituir en delito. ¿Vale? Bien. ¿Por qué? Porque, perdón, indiciariamente, no lo estoy criminalizando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las primeras actividades que realizó supuestamente, que realizó fue realizar un viaje encargado por Michael Fitz a Madrid para preparar este asunto y por el cual cobró o le fue pagado por Michael Fritz, como así luego declaró. Nosotros teníamos ese indicio porque lo teníamos, además se deducía de las conversaciones y ya eso, él si ha cobrado esa dávida, ya para mí está Agente. delinquiendo. Dígame. Bien, quiero hacer varias preguntas sobre el aspecto que usted acaba de manifestar. Pero Mire, la vale, pregunta... solo le digo que el indicio, y luego la casuística es que se cometen otra serie de actividades delictivas en concierto para traer ese dinero. Entonces, esos delitos también son perseguibles. Por permite. ejemplo, si se va, pero bueno, sí, yo sí. Sí, me lo permite, mire. Yo que tengo que fundamentar lo que usted me inquiere. Sí, no, mire, si me lo ¿Quiere? permite, Perdón. creo que la pregunta es muy sencilla. Usted acaba de decirme que el señor Valenzuela hace un viaje a Madrid. ¿Desde qué año están ustedes siguiendo las actividades del señor Valenzuela? Ahora no recuerdo exactamente Bueno. cuando se inicia esta Mire, le hago yo, esta se lo temática. puedo, tal vez le Dígame. ayudo. Mira, el 2 de mayo de 2012, ya hay intervenciones telefónicas en las que aparece el señor Valenzuela. ¿Es así? Folio
3901 del tomo 11. Entonces, Sí, sí. ¿es desde el año 2012 en el que ustedes ya tienen seguimientos del señor Valenzuela? Seguimientos. Sí, constancia de su Seguimientos. actividad, constancia de su No, actividad. los indicios era que habían mandado a este señor a realizar ese viaje, incluso creo que es que sale una conversación directa de Michael Sí, Fritz con él. señor agente, si es que la pregunta es muy sencilla. No es necesario que ¿No es más su cierto que detenido- desde el 2012 ustedes ya están escuchando conversaciones del señor Valenzuela? ¿Sí o no? Sí. Bien, ¿no es Sí. más cierto que no es sino hasta el año 2013, hasta cuando detienen al señor Valenzuela? ¿Sí o no? Sí, claro, evidentemente. Desde el año 2012 hasta el año 2013, en su detención policial, ¿en algún momento aparece en la causa, tal vez no lo he leído, ese viaje del señor Valenzuela a Madrid? ¿Consta sus billetes de avión? ¿Consta ese seguimiento? ¿Consta el lugar de su reunión? ¿Consta con quién se reunió? Un momento, ¿Consta señor. algo del señor Valenzuela en Madrid? Yo creo, sinceramente, le he dicho que yo recuerdo que yo recordaba que el inicio del indiciario del por qué se investiga a Francisco fue por eso. Agente, ¿Vale? yo sé que Ya mi está. castellano no le está puedo- muy... No, y el mío también. Yo solo Claro. recuerdo eso, que indiciariamente empezó ahí su participación. No, si es que Ya eso está, no No le es... puedo decir más nada. Yo solo le hago No, una yo pregunta. lo que Usted- yo recuerdo. Vale, dígame. Yo solo le hago una pregunta, porque tal vez no lo he leído. ¿Dónde consta algún elemento objetivo de esa reunión en Madrid? No, eso ya no lo puedo decir. Vale. Yo no lo puedo aseverar, ¿vale? Bueno, pues son cosas diferentes. De esa supuesta reunión de Madrid, ¿por qué no recogen absolutamente nada de la misma en la diligencia de exposición de hechos de la detención del señor Valenzuela que se recoge en el tomo 22? Porque ahí fuimos más sintéticos, o sea, no se podía poner todo de todos. O sea, hay que hacer un resumen e intentar destacar lo más relevante que se había ido obteniendo, pero Vale. en ese análisis participamos más personas. O sea, Vale. decidimos hacerlo así y yo lo suscribo, Vale. pero es una síntesis, por decirlo de alguna manera. Bien. Sobre el incidente este de Madrid, hecho nuevo que he tenido conocimiento hoy de su declaración, ¿me puede matizar simplemente el día de la semana en el que tuvo lugar? No. ¿Me Yo lo puede- que Perdón. recuerdo... No. Ya ha dicho que no, gracias. ¿Me puede recordar con quién se reúne el señor Valenzuela? Lo que yo recuerdo, ¿vale? Lo que yo recuerdo es que probablemente se reuniera o tuviera intención de reunirse con el hermano de Nicanor Góngora Salmerón en Madrid. Eso es lo que recuerdo inicialmente, de haber leído, escuchado conversaciones o de acciones de cuenta. Pero no me pregunte que recuerde un día, una fecha o un dato así al detalle, porque eso es imposible, mi cabeza no tiene esa capacidad. Oiga, ustedes, sin embargo, sí montaron un dispositivo en un restaurante, el Sostres, por una reunión del señor Valenzuela y el señor Rigo en noviembre del año 2012, ¿sí o no? Evidentemente, que lo Pero montamos. de la reunión con el banquero suizo no hicieron nada. Estaba en los inicios, señor. Vale. Entonces, darle importancia y montar un operativo de esas características en las que participan gente muy preparada no es de la noche a la mañana. Vale. Y por un indicio no, se tiene que ir constatando a lo largo del tiempo para ver el valor que adquiere esa actividad presuntamente ilícita. Bien, sobre Madrid me doy por contestado. Le hago una pregunta. Mire, en el tomo 11 tengo aquí recogido unas conversaciones del señor Valenzuela con Diego, folio 3901, en relación a estos palets entre Suiza y Turquía. ¿Ustedes infieren que se va a cometer alguna actividad ilícita más allá de las conversaciones del señor Valenzuela con el señor Marín, que es Diego? Más allá de esas conversaciones, sí, sin duda. Por ejemplo, Porque los actos preparatorios,
pues llevaban tiempo intentando abrir cuentas en paraísos fiscales, emplear a ¿Quién? testaferros que abrieran esas cuentas. Michael Fritz, por No, ejemplo. no. O sea, Discúlpeme. usted Sí. dice de ellos dos. No, pues le he Claro, matizado al principio. yo, He señor dicho, Fritz. más allá de ellos, hay otras actividades delictivas que se estaban investigando que eran medio para conseguir lo otro. Claro. Pero esas actividades delictivas se siguen investigando independientemente que lo otro sea verdadero o falso. Discúlpeme. No tiene nada que ver. Vale. Voy a afinar. Sí. Voy a afinar. Dígame. ¿Ustedes infieren si el señor Valenzuela va a participar en una operación económica entre Suiza y Turquía con el señor Marín, Diego Marín, el abogado, más allá de las conversaciones entre ambos? Lo que obra en la dación de cuentas. Bien, a mí me gustaría... Es que esa parte concreta no profundice yo en ella. Se le puede como investigador. sí, ha pasado mucho tiempo. Sí. Por eso... Ha pasado mucho tiempo, pero tampoco le dediqué yo a eso. Pero yo esto no fui... Hay otro compañero que está más puesto en ese sentido. Vale. Mire, en el tomo 11, en el folio 3901... estoy hablando del 2 de mayo de 2012, 2 años antes de la detención policial o de la Guardia Civil. Recogen ustedes en el primer párrafo de este folio, no sé si se le está exhibiendo, no se lo puede ver, si quiere, son dos líneas. Porque está desenfocado. Dice Pero la bueno, frase, dígamelo, por favor. dice la frase: si bien en el transcurso de la investigación se evidenció que este dinero que supuestamente se hallaba en los palés de Turquía no existiría. Entonces, la pregunta que le quiero yo afinar. Comprobarlo. Sí, bueno, no sé, ¿tiene que leer usted algo más o le pregunto ya? No. Bien, pregunte. ¿Tiene un guardia civil la obligación de investigar un hecho inexistente? Cuando se compruebe. De todas maneras, lo que estábamos investigando no solo era eso, sino los delitos aparejados también que se podían cometer con ocasión de llevar a cabo eso. O sea, vale que el delito de origen o subyacente, como es en este caso, muy posteriormente, se constatara fehacientemente que no tenía sentido, que era inexistente, pero los delitos que se podían cometer preparatorios a ello sí que se estaban evidenciando y sí que había indicios de ello. Es diferente. Yo estoy hablando ¿vale? aquí y ahora de los palets de Turquía y Suiza. Entonces, no lo sé, yo soy abogado. Sí. Más o menos. Sí, entonces, es que yo le doy la razón. Pero volvemos a lo mismo. Habrá que constatar, y no se había constatado, no había ningún documento fehaciente que pudiéramos contrastar, por ejemplo, como en el caso que he puesto anteriormente, documentos veraces con, por ejemplo, un número de porte o una traducción jurada, como si luego pusimos y expusimos y dimos cuenta. Entonces ahora sí, pero mientras tanto tenemos que seguir investigando. Esto que le he leído yo del tomo 11, folio 3901, viene a raíz de unas manifestaciones que recogen ustedes de abril de 2012. La detención es en julio de 2013. Entonces, para avanzar sobre los palets de Turquía y de Suiza, ustedes atribuyen aquí un delito calificado, entiendo, por el Ministerio Fiscal o por usted, no sabemos muy bien quién, pero pone omisión del deber de perseguir delitos. La pregunta muy concreta de este letrado es, para usted, como secretario de estas diligencias, ¿qué delito tenía la obligación el señor Valenzuela de perseguir en relación a los palets entre Turquía y Suiza? Esa es mi pregunta. Se cayó. Ok. Ya estamos. ¿Estamos, no? Vale. ¿Hola? Sí. Hola, señor letrado, lo siento, pero la desconexión no ha sido culpa mía. Estaba en contacto con el técnico y lo hemos solventado. Dígame. Bien, para avanzar sobre el tema de los palets entre Suiza y Turquía. Perdone, antes de seguir, somos conscientes que lleva usted muchas horas y la ley prevé que cuando una persona lleva tiempo y puede que esté, bueno, usted lo sabe, esté cansado, pero yo tengo la impresión que antes de parar para comer y seguir por la tarde, creo que a lo mejor concluye su declaración, no lo sé.
Depende de lo que él diga que ¿Que le queda. queda toda la tarde o qué? Me queda un rato con la venia de la sala porque los voy a preguntarles sobre los ilícitos que recoge la propia diligencia de exposición de hechos. Tengo que preguntarle sobre otros aspectos de las diligencias. Sí, bueno, casi la tarde. Entonces, mire usted, vamos a suspender aquí. Sí, La única duda que tenemos es, usted está en la comandancia, ¿no? bueno, en el acuartelamiento de la En el Guardia Civil en cuartel, Andújar. bien, de acuerdo. Sí. Por la tarde eso está funcionando, ¿no? Sí, no, yo tengo, vamos, sí, no hay ningún problema libre. Pues ahora usted se va a comer. Ahí ¿De acuerdo? donde está, a buena hora. A buena hora. El mundo al revés, habrá Vale. comido y dice, me voy a enganchar. Vamos. Entonces, mire usted, vamos a suspender y volvemos a las 4, ¿no? Las 3 menos 20. Sí. Por favor, a partir de las 4. A partir de las 16 horas, gracias. Sí, a partir De acuerdo. significa como mucho las 4:10, ¿no cree usted? No, ya, no se preocupe, que yo estaré antes. De acuerdo, muchas gracias. A la orden. Proseguimos el testimonio de usted. El señor letrado, cuando quiera. Señor Ospina. Con la venia de la sala, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, que voy a terminar preguntándole. Anteriormente nos hizo usted manifestación que al señor Valenzuela le había recibido un dinero por las supuestas gestiones de los palets entre Suiza y Turquía. ¿Quién le dio este dinero y cuándo se le entregó este dinero? ¿Y cómo tiene usted constancia de la entrega de este dinero? Bien. Como le digo, de manera indiciaria, al principio teníamos que aceptó el encargo para buscar un banquero que blanqueara el dinero. Para eso hice un viaje en Madrid y creíamos que ese viaje había sido pagado por Misa. Indiciariamente creo que lo teníamos por el contexto de las conversaciones que Michael Fritz y Rolando Torres Badilla realizaban. Finalmente, cuando se tuvo constancia, en cierto modo, de que se recibió ese dinero, fue en la declaración del propio Michael Fritz. Pero no hemos podido constatar si realmente se le pagó en metálico o se le pagó en especia, pagándole el billete de avión, etcétera, etcétera. Pero está en esa declaración y los indicios que teníamos es que podía haber ocurrido. ¿Puede usted constatar fehacientemente que realmente se le abonó al señor Valenzuela un dinero por esta gestión? No. Bien. Mire, la siguiente pregunta en relación a el supuesto subordinado que entra en la base de datos de Sigo. Tengo aquí apuntado un tal Yucla, ¿puede ser que ha respondido? ¿Cómo se llama? ¿Sabe usted esto? Sí. ¿Cómo se llama el subordinado que accede a Sigo a petición del señor Valenzuela? Chucla Gómez o Chucla López, ahora no recuerdo bien. Chucla López, creo. ¿Joaquín? Joaquín podría ser. No me consta este señor en las actuaciones, por eso le pregunto, porque es un hallazgo casual que hemos tenido aquí conocimiento. Entonces, dígame, ¿cómo sabe usted que este señor accede al SIGO a petición del señor Valenzuela? Sí, bueno, la unidad, no yo concretamente, pero se pidió la auditoría. La unidad pidió la auditoría, nos llegó el correo y ese correo lo hemos leído, yo lo he leído y lo han leído otros compañeros que lo pueden atestiguar. Y ahí quedaba reflejado que se realizó esa consulta, una consulta de una identidad. Trato de acordarme del nombre de la persona, pero es que ya te digo que no traté mucho en profundidad esto. Se hizo una consulta de una identidad que previamente, 1 o 2 días antes, le había sido sugerida o, bueno, le había hecho la petición formal de obtener datos sobre esa persona, Antonio Rigo Juliá, a Francisco Valenzuela. ¿Comprobaron ustedes si este agente de nombre... ¿Podemos identificar al agente en primer lugar? ¿Cómo se llama esta persona?
Es que no lo recuerdo con exactitud. Joaquín Yo, Chucla yo tampoco. López o... Bien. Ya, sí, lo siento. Muy bien. Mm, ¿Tiene usted constancia de si el dígame. señor Yucla, tiene usted constancia o puede descartar si el señor Yucla no accedió al SIGO como fruto de una operación en la que estuviera participando en su condición de guardia civil? Bueno, ahí es como posibilidad, posibilidad podría ser, pero no es probable y le digo porque se lo razono. En su condición de guardia civil y en el marco de su empleo dentro de la PAFITE, porque es la Patrulla Fiscal Territorial, no creo que estuviera inmerso en ninguna operación La policial, pregunta, porque no tienen ese privilegio. la O sea, pregunta para es, entrar en ¿constató operaciones usted, y que las operaciones se realizan en el ámbito de otras. Dígame. constató usted si el señor Yucla no tenía ninguna diligencia abierta en relación a las personas a las que accedió para tener su información? En SIGO no constaba nada relacionado con la PAFITE sobre esa persona. Eso también se lo aseguro. Y creo que otros compañeros podrían testificar al respecto. Por lo tanto, Bien, no puedo decirle que eso sea verdad. bien. ¿No es más cierto que cuando se accede al SIGO queda reflejada la entrada por parte de la gente que realiza esa entrada? Sí, es correcto. Bien. ¿Aportó usted a las presentes actuaciones o a alguien de su unidad esa supuesta entrada? Mm, No se aportó por dos razones. Primero, se esperó a la detención de Valenzuela y luego, posterior toma de declaración de este señor, que concurrió que cayó enfermo, bastante enfermo, y al menos en el tiempo que yo estuve, posterior a la detención del sargento dedicado a esto, nos fue imposible tomarle declaración. Y concurrió otra circunstancia mucho más allá, y es que el servidor de la comandancia, donde teníamos alojada cierta información de la operación, ardió. Entre ellos estaba el correo original relativo a esa entrada, el correo original. Sí que creo que quedaron constancia de una copia del documento extracto venido del CAO de SIGO, pero yo ya me pierdo porque ya le digo, pasó un tiempo a la expensa de tomar esa declaración a este señor y hacer esa imputación de manera correcta contra Valenzuela, en el sentido de tomándole la declaración y enseñándole a este señor lo que teníamos sobre él, pero no pudo ser, esto lo estoy diciendo por lo que recuerdo, no pudo ser porque cayó enfermo de una enfermedad bastante grave y bueno, es que yo de todas maneras tampoco intervine ya ¿No es en la más práctica, en cierto? el intento de práctica de la diligencia de toma de manifestación de él. Bien, la supuesta información solicitada del señor Rigo al señor Valenzuela, según la diligente exposición de motivos, folio 7694, fue solicitada el 17 de mayo de 2012. Una información referente a don Luis Núñez Goyanes. La pregunta que le quiero realizar, ¿no es más cierto que antes de la detención, ustedes o no tenían constancia que el señor Chucla había accedido al SIGO a verificar esta información? Sí, pero como le digo, lo que queríamos hacer era tomarle declaración a este señor No está. y no se Y pudo tomar la declaración en el momento de la explotación de la operación, por bien, lo que sea. Tampoco le sé decir por qué, se postergó para hacerlo, pero fue imposible porque la enfermedad de este señor se prolongó bastante en el bien, tiempo. para, Ya no participé más en eso. para terminar sobre este delito, sobre estos hechos que ustedes califican como revelación de secretos, ¿tenían algún impedimento para aportar a la causa ese informe de auditoría de acceso del señor Chucla al SIGO? Es que no recuerdo exactamente por qué nos aportó. Yo creo que creo recordar Bien, que se había, con la vorágine de tantas diligencias y tantas gestiones y tantas conversaciones, creo que en una dación de cuenta creo discernir que se había dado cuenta de esto, del hecho de la auditoría, o que estábamos pendientes de recibir una auditoría, y luego creo que se creía que se había hecho y no se había hecho.
Pero bueno, que se hizo, yo soy testigo de recibir el correo. Yo soy testigo de recibir el correo, pero el motivo de no aportarlo en primer término, no sé, pudo ser que yo no estuviera en ese momento tampoco en la unidad, estuviera ausente por otros motivos, o sea, no lo Mire, sé. en el folio 7694, 7694, recoge usted, y no voy a ponerlo en duda, la conversación o el SMS que mantiene el señor Rigo con el señor Valenzuela, y en la que le solicita, y le leo al literal: puedes averiguarme todo lo que puedas de este señor, empresas, hacienda, juicios, direcciones, lo que sea. La pregunta es, ¿aparecen en el SIGO los datos de las empresas de las personas físicas? Según el nivel de consulta usuario normal, no. Bien. Empresas no van a aparecer. ¿Aparecen en el SIGO los datos fiscales de las personas físicas? Datos fiscales de las personas físicas, no, no. O sea, su IRPF, sus ganancias patrimoniales, ¿eso aparece? No. Entonces, si el señor Rigo estaba solicitándole al señor Valenzuela información que no aparece en el SIGO, ¿a qué base de datos accedió el señor Valenzuela de manera ilegítima o irregular? Bueno. No. Vamos a ver, a lo mejor aquí hay una... o no lo he entendido bien, discúlpeme. Mire, si quiere se lo exhibimos. Folio 7694, es el primer párrafo, es muy sencillo. No, sí que va, no es necesario. Vamos a ver, hubo una petición de acceso, o sea, una petición de obtener unos datos y se produjo un acceso, una concatenación de sucesos ahí clara, y luego hay una petición, creo, o sea, también hay una petición de informe. De informe sobre una persona, una información muy extensa. Nosotros consideramos en el momento de valorar eso, bueno, nosotros no, o sea, quiero decir, no lo hago yo solo. Lo que se valora es que parece ser que la actividad en ese sentido que está realizando, haga uso de bases o no haga uso de bases, la actividad que está realizando Valenzuela está sujeta a incompatibilidad. Solo podría hacer un detective privado, no un sargento de la Guardia Civil. Entonces, a partir de ahí es un indicio de una actividad delictiva. Si además añadimos que sí habíamos constatado que se había producido un acceso a base no justificado por parte de un... porque que mucha casualidad que justamente un subordinado suyo accediera un par de días después a un dato concreto que ya se le había pedido por parte de un particular, pues conformamos que puede haber un tipo delictivo, pero mire, no criminalicemos con eso a nadie. Agente, ¿a qué dato particular accedió ese subordinado? Sí. ¿A qué dato? ¿A qué dato? No, simplemente consultó. No, vamos a ver. Cuando tú consultas, o sea, haces la consulta, entras, accedes al portal, en el módulo consulta dentro del SIGO, y a partir de ahí, si está vinculado, por ejemplo, están vinculados hechos, por ejemplo, denuncias que haya presentado, infracciones en las que se haya visto envuelto, lugares, por ejemplo, el domicilio que se da cuando hay una denuncia. O sea, son una serie de datos a los que se puede acceder libremente, pero no queda constancia de que se haya consultado eso, sino que se ha consultado la ficha de esa persona que obra en el sistema integral de gestión operativa nuestra, que puede englobar todo eso. Bien. Entonces, todo lo que pueda englobar en ese momento. ¿A qué persona física? Entonces, el nombre no lo recuerdo, ya lo he dicho antes, no recuerdo el nombre, no puedo acordarme de todo, lo siento. Pero vamos, que no sé si fue Núñez Goyanes. Sí, no sé, me acuerdo que había un... No sería... bueno, sí. Bien. El que obra, el que le pide Antonio Rigo Julia, ese nombre. Bien, usted bueno, pudo... es que le pidió varias veces cosas. ¿Usted creo, pudo si no constatar recuerdo. si efectivamente el señor Valenzuela entregó esta información al señor Rigo? Yo constatarlo no, pero creo que sí que hubo alguna comunicación entre el guardia y Valenzuela diciendo que ya tenía esa información, pero no lo puedo asegurar, no quiero. Vale. Ese mismo SMS al que he hecho yo mención anteriormente del folio 7694, el señor Valenzuela responde: te mandaré los datos del tío esta noche, te daré las direcciones y del préstamo no me han contestado hasta mañana. ¿Usted hizo algún tipo de pesquisa o análisis sobre si el señor Valenzuela tenía un préstamo con el señor Antonio Rigo? No lo recuerdo haberlo hecho, no. Bien, para avanzar sobre este aspecto... Puede ser un préstamo de unos 10 o 11.000 euros.
Es que sí me suena el dato, pero no, déjalo, No, no lo no sé. recuerdo haber hecho, no lo recuerdo. No lo sé, no sé. Mire, Vale. sobre el acceso a la información, ¿pudo constatar si la información entregada a Antonio Rigo era información de bases públicas o no pudo constatar la información que se entregó al señor Rigo? No, claro, efectivamente. Estamos hablando de la acción que supuestamente él admite que va a hacer, supuestamente, ¿no? Pero luego la información que se hace de la que se hace entrega o se intercambia no se ha intervenido, evidentemente. Vale. Eso no consta. Mire, voy a preguntarle por la supuesta valija diplomática que se intercepta en Madrid, Barajas. ¿Le suena algo de estos hechos? Sí. Bien. ¿Qué nos puede decir sobre este hecho en concreto? Volvemos a lo mismo. O sea, cuando se estaba investigando todos estos indicios en los que concurre la participación de su defendido, nos sale que parece realizar o estar continuamente realizando actividades que a nosotros, a nuestro juicio, bueno, al juicio del instructor o al juicio de otros investigadores, parecían incompatibles con su condición. También había indicios de que podría estar llegando a cobrar por tales actividades. Entonces, en concretamente de una de esas actividades, aparece que se le propone recuperar un dinero que se había intervenido en la aduana en Madrid, en Barajas o algo así, y que era un dinero contenido en una valija diplomática. Se establecen estos primeros contactos por Valenzuela con no recuerdo quién, y parece que accede al menos a realizar asesoría o a inmiscuirse o a implicarse en desbloquear ese dinero. A mí particularmente eso me parecía muy parecido a lo que pasaba en su día con lo de Turquía. Bien, ¿pudieron... Sí, dígame. Entonces, bueno, ese ¿existía fue el esta inicio. valija diplomática o no existía esta valija? No, yo sé que se hicieron gestiones en Barajas directamente, pero lo mismo, no se hacen, o sea, había que hacer, pensé que no se puede destapar la investigación, entonces se hacen con mucho sigilo y se hicieron pausadamente, pero para intentar no destapar Bien, la después de hacer investigación. esas diligencias, creo que ha dicho, o gestiones en Barajas, Sí. ¿existía la valija o no existía la valija? No. No existía la valija. No. Bien, ¿no es No. más cierto que ustedes antes de la detención sabían fehacientemente que no existía la valija? No, creo que ya no se ha dicho que existía, al menos desde el punto de vista de imputarle que sí existía y que se iba a recuperar, sino hablamos de los actos preparatorios de esa acción, ¿vale? Y que puede Bien, conllevar otros delitos mire, conexos. me gustaría preguntarle si se fuera posible exhibir en el tomo Sí. 30 el folio 10.334-10334, que es la diligencia en relación al índice de los informes operativos. Si es así, el documento, si se le pudiera exhibir para preguntarle si no es más cierto que en este índice se recogen todos los informes operativos relacionados a las presentes diligencias. Sí, vamos, digamos que eso se hicieron desde que se da inicio a la investigación de carácter judicial hasta el final. Bueno, creo que deben estar todos los que afectan Bien. a la investigación propiamente dicho, sí. En este índice de informes operativos, tras la lectura pormenorizada, tal vez usted me lo puede indicar, ¿hay alguna diligencia en relación a el dinero entre Turquía y Suiza, en relación a la operación Palets? Porque no lo he leído. ¿Tal vez tiene otro nombre? Podría tener otro nombre, yo no lo recuerdo. Pero vamos a ver, la mayoría de las operativas de vigilancia o seguimiento que se hicieron en relación al tema de Turquía, a lo mejor era para cubrir encuentros concretos, ¿vale? Encuentros para ver si es verdad que ciertas personas se estaban concertando para eso y para otros delitos que podrían estar aparejados a esa temática.
Pero Y- claro, yo ahora no lo recuerdo, Y evidentemente. sobre la valija diplomática, ¿aparece alguna diligencia operativa sobre la supuesta valija diplomática en Sí, Barajas o sí, tampoco aparece la ahí misma? sí, dada esta continuidad, parecía en acciones que tenían indicios de ilicitud, claro que ya sí se determina montarle un día para realizar un encuentro. O sea, para efectuar una vigilancia sobre un posible encuentro. Mire, Eh, sí, en, seguro, sé que existe, pero bueno, en- o creo que existe. en relación a la valija diplomática de Barajas, Sí. ¿ustedes tienen conocimiento de esta operativa a través de las llamadas de teléfono o Sí. cómo tienen conocimiento de esta? Sí, que yo recuerde, creo que todo esto fue llamadas telefónicas, además se hablaba muy claro, Sí. eran claras. ¿Algún otro mecanismo de prueba o elemento de prueba más allá de las llamadas de teléfono? En relación a esta operativa, no, Sí, ninguno. Quizá vale. lo que le digo, Le pregunto, cierta actividad operativa, pero que no revela si la valija era verdadera o falsa, no tiene nada que ver. bien, mire, tal vez no es la conversación, por eso me gustaría preguntarle si se le pudiera exhibir el tomo 4, folio 1356, 1356, tomo 4, en donde, y no voy a poner en duda, las conversaciones literales entre Francisco Valenzuela y Diego, que ¿usted sabe quién es Diego? Es un Diego, bueno, hay varios Diegos en el procedimiento. Supongo que el que habla con Francisco es un letrado, ¿no? Un abogado, Diego Marín, Diego, ¿verdad? sí, Bien. sí, creo que Mire, era, en sí, estas algo así. conversaciones del 17 de enero de 2012, un año y medio antes de la Ujú. detención, ¿no es más cierto que, o tal vez no, más allá de esta conversación, si se le exhibe, tal vez nos puede decir si hay otra, existen más conversaciones en donde se habla sobre la valija al efecto de, ¿tuvieron ustedes alguna percepción de que realmente la operación de la valija diplomática era real o cuándo tienen ustedes conocimiento que no es real? No, no le puedo decir cuando tenemos conocimiento de que no era real desde un punto de vista policial, técnico policial, porque podría serlo. O sea, es una posibilidad también. Pero no, nosotros efectuando las comprobaciones con el máximo sigilo, al menos en Barajas no nos costaba. De la litero... Entonces, ¿cuándo? No lo sé. No lo puedo decir. Bien, de las conversaciones entre Francisco y Diego, ¿no es más cierto que se desprende que estaban intentando engañar a las personas que querían solicitar el encontrar esa valija diplomática? ¿Sabe lo que estas personas para solicitar Mm, encontrar la sí, valija? Sí, creo que se hablaba de un intercambio monetario, sí. No lo recuerdo con exactitud, no le puedo Mire, ayudar. aquí en la conversación de Diego pone ya, pero pasa una Ujú. cosa, el diplomático y que si no les da 1.000.000 de euros no les pasa esa información, es un cabrón. No sé si esto es lo que ustedes transcribieron. Sí, sí, me suena de haberlo leído, claro, sí, sí. O sea, que el supuesto diplomático estaba pidiendo un dinero. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Si lo puede explicar, si lo recuerda. No, ya le he dicho que en este caso concreto, aparte de lo que le he comentado, no puedo profundizar porque o sea, no investigué ahí tan profundamente este tema. Tenía otras operativas. Mire, si seguimos bajando esa declaración, en el folio 1357 hay una frase entre Ujú. Francisco y Diego, en la que responde, señor Valenzuela, tú mándame eso si lo que hay que hacer es declararlo y pagar el IVA y pagar la sanción. Eso mínimo. ¿Eso es lo que dijo el señor Valenzuela, lo que escuchaban sus agentes? Sí. ¿Y de esta conversación se desprende alguna actividad ilegal de esta conversación por parte del señor Valenzuela? Nosotros lo que interpretamos de esto, porque claro, esto es una frase concreta, aislada, sobre un conjunto de conversaciones y sobre la conducta observada por él durante cierto tiempo, ¿no? Entonces, lo que deducimos es que está haciendo unas labores que no le corresponden, o sea, y posiblemente cobrando por ellas. Entonces, no podemos dejar de investigar y se le tiene
creíamos lo que dijo la Agente. instrucción. Se le tiene que... Sí, dígame. Sobre el y posiblemente cobrando por ellas, ¿pudo usted constatar durante estos más de 3 años de investigación si realmente se le dio un solo euro al señor Valenzuela por su trabajo? A raíz, sí, perdone, sí que le tengo que decir que a raíz de la toma de manifestación, como uno como detenido y otro como investigado, tanto de Michael Fritz como de Antonio Rigo Juliá, en ambos casos sí que se afirmó, y no porque hubiera ninguna presión para que ello se produjera, que sí habían pagado a Francisco por este tipo de actuaciones. Entonces, había que explotar la operación, había que detener, había que practicar diligencias hasta donde se Estas llegó. dos Y en personas, este caso sí le digo que hay 2 personas que han declarado que sí le han pagado. sí, el Y señor Michael Michael Fritz en Fritz, varias ocasiones que fue y el señor Antonio Rigo Juliá también manifestó que le pagó por un servicio de seguridad, si no recuerdo mal. Aparte que manifestó, creo recordar, que sí le pedía con asiduidad datos como titulares de matrículas, bueno, etcétera, etcétera. agente, en relación a estos pagos, Dígame. vamos a ver, el señor Michael Fritz es un investigado en este procedimiento, tengo entendido. Sí, es correcto. Y también creo que incluso lo acusan de formar parte de los Ángeles del Infierno, ¿puede ser? No exactamente, pero sí que colaboró con ellos. Ya, mire, la pregunta para afinarla bien. Supuestamente, ¿eh? ¿Le Yo no consta quiero a usted, que- más allá de las declaraciones de otros investigados, si realmente recibió o no recibió el señor Valenzuela dinero? ¿Sí o no? No, lo dije también al principio. Yo no he Vale. constatado Mire, que se en haya hecho. relación... Gracias, agente. Mire, en relación a la valija diplomática de Barajas, para seguir avanzando, ¿cuál es la normativa interna o penal que incumple el señor Valenzuela por asesorar o manifestar cómo se tiene que legalizar ese dinero en España? Por la frase esa concreta, ninguna. Pero ya le digo que lo que estábamos investigando era la conducta con los ilícitos que podían llevar aparejados, no por una frase o por un asesoramiento concreto, que de todas maneras él no es asesor fiscal, ¿eh? Piense que está a cargo del recuerdo fiscal del Estado Si como fuera, jefe de una patrulla ¿pudo usted fiscal. constatar fehacientemente si el señor Valenzuela no era asesor fiscal? Asesor fiscal con la incompatibilidad, no, seguro que no. ¿Usted lo constató? No, bueno, yo no lo he constatado, pero sé Ah, que no tenía en ese momento vale, ninguna vale. incompatibilidad No, pero no lo, reconocida por la Guardia Civil. claro, es que como lo constató o no lo constató. No, no lo constaté. Vale. Mire, Lo que es- mire, sobre el seguimiento en el Sostre, ¿usted recuerda lo que ocurrió en el Sostre? Pues parcialmente también, como esta operativa que hemos hablado anteriormente. Bien. Dígame. ¿Cuántas personas participaron en el Sostre? ¿Qué fue lo que ocurrió en el Sostre? ¿Estuvo usted en ese seguimiento? ¿No estuvo usted? No. Bien, en el Sostre. Vamos a ver, el Sostre es un restaurante donde se debía de producir una reunión de tipo comercial. No sé exactamente cuál era el objeto de esa reunión. Sé que detectamos unas llamadas entre Antonio Rigo Juliá y Valenzuela. En esas llamadas, clarísimamente, y luego se fueron incorporando a la instrucción nuestra, las que se hablaba, se le pedía expresamente a Valenzuela una serie de actuaciones. Que se necesitaban 3 escoltas para ese día, que se necesitaba que esas personas practicaran una serie de actos allí en el restaurante. Creo que incluso hablaba de registrar, de hacer un registro. Pero bueno, en fin, 3 escoltas, 3 personas para estar allí que se comportaran con una dinámica determinada, que es identificarse, etcétera, etcétera. Bien, Bueno, perdón por lo de etcétera. Y eso es lo que se le pide a Valenzuela y no niega hacerlo. O sea, bien, supuestamente accede y luego se produce la reunión que es cubierta por los operativos, nuestro grupo operativo. Esto que acaba de relatarnos es a lo que usted llega a tener conocimiento fruto de las llamadas telefónicas. Efectivamente. Vale. Ajeno a las llamadas telefónicas, ¿qué tiene conocimiento usted, si es que lo tiene, sobre lo que ocurrió en el Sostre entre el señor Rigó y el señor Valenzuela en el restaurante? ¿Tiene conocimiento de lo que ocurrió ahí? Bueno, como le he dicho, nuestro grupo operativo montó un servicio de vigilancia
evidentemente, como no podía ser de otra manera, con unas conversaciones tan claras, ¿no? No, es que Y para no entrar en bucle con la avenida de la sala, no, sin hablar de las conversaciones tan claras. vale. ¿Sabe Sí, usted sí. lo que ocurrió en el Sostre? Sí. Bien, Bueno, y se así me llevó a puede cabo, explicar cómo sabe usted. evidentemente tengo acceso al informe operativo desde el momento en que se elabora. Entonces, vi lo que pasó, o sea, bueno, puedo decir lo que pasó en base a lo que testifican los agentes que participaron ahí, Vale. que lo dejan por Una- escrito a su manera, que es una manera técnica y muy profesional, desde luego. Desde luego, nadie duda esa profesionalidad. La pregunta sobre la diligencia operativa de sus compañeros. Ya que está, ¿recuerda usted el número de tip o de número profesional de quienes realizan ese informe operativo? No, imposible, Vale. no puedo recordarlo. Vale. Mire, el señor Ujú. Valenzuela, cuando recibe, cuando ustedes le leen los derechos, ¿está usted presente o participa usted en la detención? No lo recuerdo, no, la verdad es que no lo recuerdo. La lectura si está mi tip, podría comprobarlo. Mi tip es Sí, H223251. no, es el folio 7743 No, y solo hay un tip, no está el suyo. no, no, Em, no, no. Bien, en la detención del señor Rigo sí está su tip. Sí, Em, sí, sí. Vamos a ver, usted participó en la comisión rogatorio. ¿Viajó usted a Alemania a recibirle declaración con la comisión judicial a Edwin Rolando Torres Badilla? Sí, pero no se pudo practicar esa diligencia. Sí, viajó. ¿No es más cierto, folio 8661, que en una de las preguntas que ustedes le iban a realizar al señor Torres Badilla era en relación al Bentley Continental? Sí, claro, porque el Rolando sí que participaba de lleno en esa temática, Mm. en esa operativa, como le ¿Usted decimos recuerda nosotros. la fecha en la que iba a ir a Alemania a tomarle declaración al señor No. Edwin? Sé que yo estaba ya en otros cometidos, pero prácticamente No, debido al conocimiento que tenía previo, me dijeron que tenía que ir. Yo ya estaba en otros cometidos y bueno, fui evidentemente, ¿no pero es la más fecha no sé. cierto que esta iba a tener lugar meses después o inclusive años después de la detención del señor Valenzuela? Cuando los alemanes accederían a ello, supongo, claro. Sí. Porque le recuerdo que es que Rolando estaba en ese momento, no sé en qué situación actual, en un programa de protección de testigos, debido a que sus declaraciones en Alemania habían supuestamente provocado la detención y encarcelamiento de, parece que creo, integrantes de un capítulo de Hell Angel, creo que casi todos o todos. Bien, mire, en el tomo 48, folio 15.850, 15850, se recoge un oficio en donde se enumeran los hechos delictivos o los delitos del señor Valenzuela. ¿Usted tuvo conocimiento a leer este oficio sobre los delitos que se le atribuía al señor Valenzuela? Sí, sí. No Bien, recuerdo la lista de delitos que se atribuían, pero sí que es, pues digamos, mire, conocedor de las conductas y su posible implicación legal, sí. bien, esto sería el tomo 48, folio 15.872, 15.872. Mire, de estos 7 hechos, de estos 7 delitos que se recogen, no sé si le va a exhibir o no: omisión de perseguir delitos, simulación de delito, colaboración a organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. ¿En alguno de ellos aparece falsedad documental? Sí, vamos a ver si me lo acaba de leer y no aparece, le voy a decir una obviedad. Vale. De todas maneras, perdone, creo que fue Fiscalía la que determinó los delitos que se le debían de imputar, ¿eh? Usted, como secretario de las diligencias en la detención ante la Guardia Civil, le preguntó sobre los hechos que he preguntado anteriormente del vehículo Bentley Continental.
a su defendido. Sí. Pero vamos a ver, si yo no participo en la detención. Vale. Mire, en el viaje a Alemania lo recogen ustedes en el tomo 48, folio 15.922. Ujú. La fecha que le pregunté yo anteriormente es si fue este viaje posterior a la detención del señor Valenzuela. Sí, Lo- sí, sí, fue sí fue. posterior, segurísimo, vamos, claro. Eso no hay duda. Bien. Vamos a ver. Ustedes, una pregunta. Después del operativo del SOS-3, tras el SOS-3, también le tomaron declaración y detuvieron a Francisco Javier Yugueros. Creo que detenido no, creo que no se le detuvo, Declaró en sino calidad de se tomó investigado. declaración en otra calidad, sí. Y Francisco Román Valencia. Igual, y además no declararon, creo, ¿Son si no estos recuerdo mal, dos, simplemente se les informó de sus... perdón. son estos dos los agentes que participan en el operativo del SOSTRE? Sí, ¿Alguno creo que más? sí, vamos, bueno, ¿Alguien? sí, creo no, sí, seguro. Bien, ¿algún agente más participa en ese dispositivo? Es que tengo la imagen, fíjese, de hace años tengo la imagen de... Bueno, de hecho, las detenciones efectivas, o sea, su información, la información que se les, que es de lo que se les informó, que estaban siendo investigados, estaba yo creo presente, tanto en el caso de Yugueros como en el caso del otro compañero. Y, y no recuerdo, tengo incluso las imágenes de las fotografías del equipo operativo, las que se obtuvieron, pero no recuerdo que hubiera la participación de ningún otro compañero. O bueno, otro agente de la autoridad, me refiero, ya sea policía local, de cualquier cuerpo. Sí, por último, ¿usted qué recuerda de un señor denominado llamado Gabriel Laureano? Gabriel Laureano. José Gabriel, no, Gabriel Laureano Aranda Bosch, folio Pues sí, 10.490, tomo 30. Gabriel Laureano. No sé, Laureano podría estar implicado en la última etapa en esto de la valija. Eso es lo que O tengo sea, aquí recogido. si sale, no sale en el tema de los palés de Turquía. Tuvo que ser posterior, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? ¿Identificaron ustedes a un señor llamado Gabriel Laureano Aranda Bosch? Y en su caso, ¿cómo llegaron a la conclusión que era este señor quien estaba Es un informe manteniendo operativo, ¿no? conversaciones con el señor Valenzuela? Es un informe operativo, ¿verdad? Es un informe operativo, sí. Tomo Bien, 30, si quieren exhibírselo. sí, vale. Esto sí, vale, ya más o menos quiero que sé de qué va el tema. Mire, esto es obtención de información 10490. primaria, ¿no? O sea, se obtiene porque se creen que hay unos indicios en cuanto a unas características o una matrícula o un tal, y eso se aporta. Pero no quiere decir que esta persona sea la real. Hay que hacer una elaboración, contrastar la identidad y ver si realmente es el personaje. Entonces, en este caso, yo recuerdo que tuvimos una discrepancia en cuanto a la identidad de este señor, porque es que me está sonando la imagen del informe operativo. Vale. Pero espere, ¿puede bajar el informe? ¿Puede bajarlo? ¿Puede bajarlo un poco más? Exacto, sí, vale. Sí. En este caso es una discrepancia, o sea, se obtienen unos datos que podrían ser los congruentes con lo que se está observando en teléfono, pero no quiere decir que sean los datos reales. Eso luego hay que elaborarlo y hay que proseguirlo. Pero como le digo, que la operativa de los palés tampoco tuvo mucha solución de continuidad, creo que no se investigó más allá de simplemente una posibilidad de que fuera este señor. Miren, en el tomo 3, folio 1224, 1224, recogen ustedes una llamada
con el señor, o supuestamente el señor Laureano, y el señor Valenzuela. ¿Cómo llegaron ustedes a la convicción que era Gabriel Laureano quien realizaba esa llamada? Folio 1224, tomo 3. Creo que era un tal, vamos a ver, Laureano seguro, porque seguramente sale en la conversación el nombre o en la primera, o sea, a lo largo de las conversaciones en que interactuarían Valenzuela con este otro señor, seguro que sale Laureano y por eso se dice que es Laureano, ¿vale? Ahora, que fuera el equivalente, o sea, que realmente se correspondiera con lo que un primer informe, solo en base a unos indicios tenidos de campo, indicios de campo, pues no. Y además, como no se continuó con eso, pues de hecho, quiero recordar que realmente la persona a la que se refería o con la persona que entró en contacto creíamos que era una persona que también vive en Mallorca, que se llama Laureano, y que era un funcionario de la administración pública, si no recuerdo mal. Mire, folio 1104, llamada de Francisco al tal Gabriel Laureano. Y recogen ustedes en esa unidad policial, folio 1104, que Francisco refiere que necesita asesoramiento para conseguir que desbloqueen una valija de 300 millones, supuestamente de euros, intervenidos en la aduana de Madrid. Sí, recuerdo haber leído esta llamada. Entonces, ¿no identificaron a la persona con la que mantenía el señor Valenzuela la llamada o sí la identificaron? Había dudas. No sé por qué a nivel de teléfono no se pudo obtener su titularidad real, o sea, que se correspondiera a la identidad Gabriel Laureano o Laureano con lo que creo que fue eso, y solo contábamos con el indicio de campo sin contrastar. Pero no podíamos decir que fuera el señor del que aparece en el informe. Es que me acuerdo que eso lo estuvimos debatiendo un poco. Y ya no, la verdad es que con respecto a estas temáticas, como le he dicho anteriormente, concretamente con el tema de la valija, pues no le puedo decir mucho más de lo que ya he dicho. Muy bien, muchas gracias. No hay más preguntas, señoría.